Masejet Menachot, Daf Ain Amud Bet 75b, segunda línea. En la Mishnah de la clase anterior mencionamos que todas las Menachot, que todos sus procesos hacían en un kli kadosh, en un utensilio sagrado, requieren lo que se llama petitá. ¿Qué es petitá? Básicamente petitá es el rompimiento, la división de la minjá en pedazos, en partes. La Mishnah a continuación nos explica un poco más en detalle cómo se hacía esta petitá, cómo se rompían en pedazos las menajot. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Minjat Israel kofel echad de shnayim o shnayim le'arba'a umavdil. Minjat Kohanim kofel echad de shnayim o shnayim le'arba'a ve'eno mavdil. Minjat Kohen Mashiach lo haya mekapla. Rabbi Shimon omer minjat Kohanim uminjat Kohen Mashiach en bהם petitá ושאין בהם כמיצה וכל שאין בהם כמיצה אין בהם petitá וכולם potetán kezetim. Nos dice la Mishnah lo siguiente: Minjat Israel, la minjá de un Israel, o sea, la minjá normal, era como un pan, una jalá, ¿sí? Era como una pita, como una lafa, se doblaba en dos. Nuevamente después se doblaba en dos. Total, ¿cuántas partes tenía? 4. Después se dividía y se rompían esas 4 partes por los dobleces. Y una vez se dividían, se agarraban una de las partes, el Cohen agarraba una de las partes para hacer kemitzá y obviamente lo que sobresalía por abajo por arriba lo aplanaba. Esto es respecto a Minjat Israel, las menajot de un Israel, que son las menajot normales. Sin embargo, Minjat Kohanim, que no requieren kemitzá, solamente se doblaban en 2 y después nuevamente en 4, ¿sí? Y no se separaban las partes, no se dividían. ¿Por qué? Porque no había kemitzá, eso no se necesitaba. Y por último, Minjat Kohen Mashiach ni se dividía, ni se doblaba. Y vamos a ver en la Gemara que no es que no se doblaba en absoluto, sino que se doblaba en 2 y no en 4. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Shimon discute y dice: no señor, las últimas 2, Minjat Kohanim y Minjat Kohen Mashiach, no tienen petitá en absoluto. No solamente que no se separaban, sino tampoco se doblaban. ¿Por qué? Porque no hay kemitzá. Si no hay kemitzá, no hace falta hacer ni una ni otra. Cualquier cosa que no tiene kemitzá, no es necesario hacer en absoluto petitá. Entonces, en esto discute Rabbi Shimon. Adicionalmente discuten otra cosa, que en las que sí se dividen, en las que sí se separan, o sea, en Minjat Israel, ¿sí? Según Rabbi Shimon, que esas sí se dividen, sí se separan, no se dividen en 4, sino en kazetim. O sea, hay que hacer la división más pequeña. Que cada pedazo separado tenga ¿qué? Un kazait. Así discute y opina ¿quién? Rabbi Shimon. Veamos la Gemara. Dice la Gemara: Tanu Rabbanan, patot yachol leshnaim, Talmud Omar pitim, y pitim yachol yaasena perurin, Talmud Omar otá leptitim velo petitea leptitim. Hakeitzad? Minjat Israel kofel echad לשניים ושניים לארבעה ומבדיל. מנחת כהנים וכהן משיח היה מקפלה וכולי. והנתנן לא היה מקפלה, אמר רבה, אינו מקפלה לארבעה, אבל מקפלה לשניים. La Gemara nos trae una baraita que nos trae la fuente de donde aprendemos que las menajot hay que doblarlas en 4. Doblarla en 2 y después nuevamente en 2. O sea, total, doblarla en 4. ¿De dónde aprendemos eso? Que hay que doblarlas en 4. ¿Sí? Y después dividirla en 4, según Tanakama. Dice la variedad, te voy a explicar. Está escrito en el pasuk patot otapitim. ¿Dónde está escrito eso? En Vaikra 2:6. Patot otapitim. ¿Sí? Si te digo nada más patot, ¿qué es patot? Romper, ¿sí? Una sola vez, mashma que en 2. Sí, pero por eso te digo también que pitim. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer otra dobladillo más. Total que, otra división más. Total que 4. O sea, 4 dobladillos y 4 partes, después dividir. Pero si te digo patot pitim, mashma que hay que hacerlo migajas. Que siempre tienes que estar patot rompiendo los pitim, lo que rompiste. Entonces tienes que romper y romper lo que rompiste. Romper lo que rompiste, romper lo que rompiste. O sea que tienes que hacer todo ¿qué? Migajas. Chiquitico todo. Dice, no, otá. No dice patot pitim, dice otá. Tienes que romper a ella, a la minjá completa. Y no puedes estar después dividiendo migajas. Entonces, ¿cómo haces para entender este pasuk? Por un lado, de patot pitim, mashma que
rompes migajas, rompes hasta que llegas a migajas. Y después otá mashma, que nada más rompes que la minja como tal. ¿Sé cómo interpreta este pasuk? Dice la baraita, te voy a explicar. El hecho que dice otá, mashma, que siempre nos guiamos en la minja. Entonces, patot otá, dividir la minja. Y pitim también, ¿qué es? Una patot adicional, una división adicional. No dividir hasta migajas, porque dice otá. Entonces, ¿qué significa eso? Una división y otra división. ¿Total qué? Total 4. Lo que significa que un minjat Israel se dobla en 2 y después se dobla en 4 y después las separas. Pero en minjat, Kohanim y Kohen Mashiach se divide, etcétera. Así dice la baraita. ¿Cómo que se divide? Si mencionamos en la Mishnah que según Tanakama, ¿sí? Minjat Kohen Mashiach no se divide. Respuesta no. También Kohen Mashiach se divide, pero no se divide completamente. Como explicamos, ya adelantamos en la Mishnah, dice Rabá. Explica Rabá que cuando la Mishnah nuestra dice que no se divide, es que no se divide en 4, pero sí se divide en 2. Ok, seguimos. Rabbi Shimon Omer, Minjat Kohanim u Minjat Kohen Mashiach en baen petita. Amar Rabbi Yosef, Hay chavitza deit be perurim kezait, mevarchinan ale amotzi lechem min haaretz. Ilet be perurim kezait, mevarchinan ale bore mine mezonot. Amar Rabbi Yosef, minala. De Tania, היה עומד ומקריא מנחות בירושלים, אומר ברוך שהחיינו וקיימנו, נטלן לאוכלן, אומר המוציא לחם מן הארץ, ותנן וכולן פתיתין בכזית. אמר לאביי, ולתנא דבר רבי ישמעאל דאמר מפרחן עד שמחזירן לסולטן, החנמי דלא מברך המוציא, וחיתימה החנמי והתניא, ליקט מכולם כזית ואכלואים חמץ ואנוש כרת. אם מצאו אדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח. אחרי מעסקינן בשער סן. יחיינו דקתניא עליו, והוא שאכלן בכדי אכילת פרס, ובשער סן שאכלו מבעלה. אלא אחרי מעסקינן בבא מלחם גדול. מה יהיה ועלה? רב ששת אמר אפילו פירורים שאין בהם כזית, אמר רבא והוא דאיכא תוריתא דנעמה עליו. Ok. Vamos a hablar ahorita según la opinión de Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon discutió con Tanakama en dos cosas. Uno, que Minjat Kohanim, Minjat Kohen Mashiach no hay petita en absoluto. Eso dejémoslo por un lado. El segundo punto es que también cuando se divide lo que se tiene que dividir, por ejemplo, Minjat Israel que se tiene que dividir, no es en 4, sino es en ¿qué? En menos. Cada pedazo, kazait. No, o sea, menos cada pedazo, o sea, mucho más de 4 pedazos. ¿Sí? Menos de, o sea, en kazait. Así Rabbi Shimon discute y opina. Enfoquémonos en el segundo punto. Que Rabbi Shimon dice otra vez que no se divide en 4, sino en mucho más. O sea que cada pedazo tiene que tener kazait. Viene la Gemara y nos trae un tema sobre Birkat HaMotzi, sobre la bendición de Hamotzi, sobre pedazos o migajas de pan. Y lo relaciona al final con nuestra Mishnah. Dice Rabbi Yosef, Javitza, ¿saben qué es Javitza? Javitza es un guiso, ¿sí? Es algo que se cocina, un guiso, que se le coloca pedazos de pan. Entonces ya tengo una pregunta, tengo que saber, tengo una duda, ¿qué verajá digo por Javitza? ¿Digo Hamotzi o digo Mezonot? Dice Rabbi Yosef, te voy a decir cuál es la regla. Una Javitza que tiene pedazos de pan y cada pedazo, o uno de los pedazos por lo menos que tiene ahí esa Javitza, tiene que un kazait, aunque se cocinó, se dice Hamotzi lechem min haaretz. Y por otro lado, si todos los pedazos son menores a kazait, o sea, no hay ningún pedazo que tenga kazait, ahí ya que se cocinó, ya no es más hamotzi, sino cambia a mezonot como cualquiera de los 5 cereales que pasó por una cocción. Así dice Rabbi Yosef. Repito, si hay uno de los pedazos de la javitza que tiene kazait o más, hamotzi. Si tiene menos de kazait, mezonot. Así dice Rabbi Yosef. Agrega Rabbi Yosef, ¿y de dónde yo aprendo esta halajá? ¿Cuál es mi prueba para esto? Que cuando uno de los pedazos tiene kazait, todavía se considera lechem, pan, y por ende se dice que hamotzi. Te voy a explicar de dónde lo aprendo, dice Rabbi Yosef, de una baraita. La baraita dice lo siguiente: ¿qué pasa si una persona estaba ofrendando menajot en Jerusalén? ¿Qué tiene que decir cuando está ofrendando menajot en Jerusalén? Shehayanu vekiyemanu veigianu lazeman hazeh. Después dice, bueno, y después, cuando ya ofrendó y queda, los residuos, ¿quién los come? Los Kohanim. ¿Qué verajá dice el Kohen? Hamotzi, dice la baraita, Hamotzi lechem min haaretz. ¿Sí? ¿Y qué pedazos tenían, qué tamaño tenían los pedazos de las menajot? Vemos en nuestra Mishnah,
kazait, o según Tanakama inclusive más, pero según Rabbi Shimon, kazait. Vemos, y mashma que se dice amotzi en cualquier caso también si pasó por cocción. Entonces vemos que cuando hay kazait, aunque pasó por cocción, o sea, menajot que se consideran cocinadas o cosas así, todavía se dice que amotzi, se lo dice esta mi prueba, que por cosas, guisos que tienen pedazos de kazait, de pan, que fueron cocinadas, sigue siendo ¿qué? Lechem, y por ende sigue siendo amotzi. ¿Sí? Así dice ¿quién? Rabbi Yosef. Esta es mi prueba. Viene Abaye y dice un segundo. Según tu opinión, le pregunta a Abaye a Rabbi Yosef, que no se dice amotzi cuando son pedazos de pan o migajas de pan que son menores de kazait, cocinadas, no se dice amotzi. Tengo un problema con el Taná del Bet Midrash de Rabbi Ishmael, que dice que las menajot mefarjan. ¿Qué significa mefarjan? Las aplasta hasta que vuelve a ser harina, como era al principio. Entonces, según esto, no debería de ser que amotzi, ¿sí? En caso que está cocinada, porque está menos de kazait, las aplasta hasta que vuelve a ser harina, o sea, cada pedacito es menos de kazait, y también cocinada, pues según tu opinión, le dice a Abaye Rabbi Yosef, no debería de ser amotzi. Pero no me cuadra, porque hay una baraita que dice que si una persona colecta todas las migajas de julín, ¿sí? Y entre todas las migajas hay un ¿qué? Un kazait, y lo comió en Pesaj, si es hametz, tiene consecuencia de karet. Y si es matzah, o sea que no es hametz, sale de Jehová con ese kazait. ¿De qué? De ajilat matzah. Sí, pero un segundo, cada pedacito y pedacito es menos de kazait. O sea, aunque lo cocinaste, si lo juntaste, decimos que ¿qué? Si en total, aunque cada pedacito y pedacito, mejor dicho, es menos de kazait, no pasa nada. Si tienes en total entre todas que un kazait y no es hametz, sales de Jehová de matzah. O sea que sí se considera que lechem, se considera matzah. Entonces si es así, lejemoni. Entonces si es así, ¿qué verajá deberías de decir? Hamotzi lechem minaretz. Vemos entonces que también cuando hay menos de kazait, aunque se cocinó, si en total tienes kazait, sigue considerándose matzah, lejemoni. Por ende dices que hamotzi. Pregunta en contra de lo que dices. Le pregunta a Rabbi Yosef. Responde Rabbi Yosef, no, esta última baraita está hablando en un caso Beshe'erzan. ¿Qué significa Beshe'erzan, Rapotai? Beshe'erzan es que no nada más juntó las migas y en total tiene un kazait, sino las migajas, que cada una tiene menos de kazait, las volvió y las amasó. O sea, al volver y amasarlas y se pegan todos en un pedazo, se convierte ahorita ¿qué? Un pedazo realmente. Entonces no lo veo como si fuese menos de kazait, total un kazait. Lo veo como si fuese ¿qué? Un kazait total. Por eso es que se considera matzah, lejemoni, por eso se dice amotzi. Dice la Gemara, pero un segundo. Si es así, que estamos hablando en la baraita cuando Beshe'erzan, o sea, cuando las amasó y se convirtió en una pieza, un pedazo. Tengo un problema con la continuación de la baraita, que la baraita me dice Vehushe ajalán. ¿Ajalán es plural o singular? Plural. Que las comió. Pero si las amasó y la volvió en una, no debe decir sheajalán, sino sheajaló, que la comió, porque ya lo amasó, se volvió un pedazo. Si se volvió un pedazo, una pieza, debería ser sheajaló. No sheajalán bichda ajilat pras, sheajaló bichda ajilat pras. ¿Sí? Por eso Rabbi Yosef se retracta y dice otra respuesta. Que el caso aquí es, en verdad, escuchen bien esto, Rabotai, que definitivamente no se volvió uno. Son pedacitos separados que son cada uno menos de kazait, pero en total es kazait. Se vuelve la pregunta, que él dice que cuando es menos de kazait no se puede decir que amotzi. De esta baraita vemos que si es menos de kazait, si el final en total tiene kazait, se considera el hegemón y por ende sí se debería ser amotzi. Dice, no. Esas migajas, esos pedacitos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? La baraita está hablando cuando son pedacitos de menos de kazait, que en total hay kazait, pero vienen también de un pan que era grande. Entonces es hashuv. Entonces también cuando se dividen en menos de kazait, no pierde el nombre de pan. Y cuando tiene un total de kazait entre todas las migajas, se sigue siendo amotzi, sigue siendo el hegemón y por ende sigue siendo amotzi. A diferencia del caso que yo hablé, ¿sí? Dice la Yosef, a diferencia del caso que yo dije que piruré javitzá, que cuando la javitzá tiene menos de kazait cada pedazo, decimos que no se considera lejem, aunque en total haya kazait, es cuando originalmente vienen de un pan no grande, sino de un pan que tiene justo un kazait, chiquitico. Entonces ahí, cuando vienen de un pan
chiquito y se divide en menos de kazait, aunque en total hay un kazait, sigue siendo ¿qué? Mezonot. O sea, dice Rabbi Yosef, todo depende de dónde vienen las migajas. O sea, no solamente depende, para que sea, o sea, según lo que acabamos de decir, según Rabbi Yosef opinaría así. Si tiene menos de kazait, ¿sí? Aunque en total entre todas las migajas haya un kazait, ¿sí? Y viene de un pan pequeñito que tiene solo un kazait exacto y no más, mezonot. Pero si las pirurim tienen menos de kazait cada uno y en total tiene un kazait y vienen de un pan grande, ahí es hashuv y ahí sí se mantiene el hamotzi, aunque tenga cada pedacito menos de kazait, ya que en total hay un kazait y vienen de un pan grande, se mantiene hamotzi. Así opina Rabbi Yosef. Bueno, y alajá le masé que barajá decimos por la javitza, maya vealaya lo leímos, dice Rav Sheshat, no. También si la javitza tiene pedazos, migajas, ¿sí? Cuando digo migajas me refiero a menos de kazait, ¿sí? También si tiene pedacitos, migajas de menos de kazait, se dice que se dice hamotzi, dice Rav Sheshat, no como la opinión de Rabbi Yosef. Sin embargo, Rabba tiene una observación al respecto y dice que todo esto que según Rav Sheshat decimos que inclusive que los pedacitos tienen menos de kazait, aún así se dice hamotzi, es únicamente cuando todavía tiene una apariencia de pan, ¿sí? Pero si es menos de kazait y se disolvió ya la cocción, el guiso causó que no tenga ni apariencia de pan, ahí ya no nikar alehem shem pirulei lechem, no se considera, no se nota que vienen de pan, ahí ya no va a ser más hamotzi seguro. Entonces, Mascaná, dice la Gemara, Amaya vealar, Rashat dice, repito, ¿sí? Y la alajá le masé así está bien, pero bueno, no vamos a estar ahorita en la alajá le masé. La alajá le masé en Javitza, cuando tiene pedazos menos de kazait, según Rav Sheshat, se hace hamotzi, aunque no tengan kazait, se hacen hamotzi. Dice Rabba con una condición. No obstante que sean menos de kazait, pero que tengan por lo menos apariencia de pan. Pero si ya no se ve, no tienen apariencia de pan, no tiene tzurat pan, no nikar alehem toar lechem. ¿Por qué? Porque se disolvió por la cocción. Ahí no se va a decir hamotzi. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.